Con mucho gusto, señor presidente. El siguiente es el orden del día para la jornada académica de fecha 26 de septiembre de 2018. Primero, instalación y saludo del presidente de la academia, profesor Olimpo Morales Benítez. Segundo, presentan excusas Hernán Olano, Juan Manuel Ramírez Pérez, Pedro Edgar Gómez, María Elena Aristizábal, Manuel Guillermo Rico Caldas, invitados especiales de otras academias. Tercero, lectura del acta anterior. Cuarto, breve reseña biográfica del académico Camilo Santander Méndez. Quinto, conferencia Comienzo de la historia y el diluvio universal. Sexto, proposiciones y varios. Séptimo, clausura de la jornada académica. Está leído el orden del día y el protocolo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Damos la bienvenida a todos aquellos que han acogido esta invitación a una conferencia que sin duda nos enriquecerá a todos, o por lo menos nos tiene a todos con una gran expectativa, y por las calidades del investigador no dudamos que será una de las jornadas memorables de nuestra Academia Santanderista. Por favor, señor secretario, continúe con el orden del día. El siguiente punto es lectura del acta anterior. En la ciudad de Bogotá, a 29 días del mes de agosto de 2018, horas 6:30 de la tarde, se dio comienzo a la jornada académica ordinaria de la sede principal de la Sociedad Académica Santanderista de Colombia, convocatoria efectuada por el presidente, profesor Olimpo Morales Benítez, y secretario general José Asunción Suárez Niño, estableciéndose el siguiente orden del día, que ya fue leído en el punto anterior. Desarrollo del acta del día 29 de agosto de 2018. Iniciamos la jornada académica a las 6:30 de la tarde con un retraso ocasionado en espera de los alféreces y miembros de la Policía Nacional, quienes por movilidad del tránsito capitalino no pudieron cumplir con el horario establecido para la presentación del facilitador general Guillermo León Dietes Pérez. Se dio inicio a la conferencia y lectura de excusas presentadas por diferentes académicos e invitados especiales. La instalación de la sesión y saludo del presidente de la Sociedad Académica Santanderista de Colombia, profesor Olimpo Morales Benítez, quien resaltó la importancia de la policía en la prestación y acompañamiento policial en estos centros especializados para el tratamiento de la lepra en los departamentos de Cundinamarca y Magdalena como principales focos de la enfermedad a finales y comienzos de los siglos antes mencionados. Presentaron excusas doña Cecilia Fernández de Palini, Hernán Olano, Juan Salcedo, Felipe Alvarado Gaitán, Carlos Ospina, Jorge Enrique Cachiotis, Ángela María Pérez, Óscar Monroy Vega. Tercer punto, lectura del acta anterior. El secretario general procedió a dar lectura detallada del acta número 017, efectuada el 26 de julio de 2018, relacionada con inmigrantes extranjeros en Bogotá, a cargo de la conferencista Elkin García Bernal. Copia de esta interesante conferencia se envió por correo electrónico a los participantes y demás miembros de la Sociedad Académica Santanderista de Colombia. Cuarto, breve reseña del facilitador brigadier general Guillermo León Dietes Pérez. Se dio lectura a la interesante obra de vida del brigadier general Guillermo León Dietes Pérez, en la que se destaca su trayectoria policial, laboral y académica en diferentes centros universitarios y de pensamiento a nivel nacional. Quinto, conferencia, servicio policial de los leprocomios finales del siglo XIX y comienzos del XX. Los leprocomios fueron diseñados por el gobierno nacional
a través de las secretarías de salud para reclutar y concentrar a los enfermos de lepra. Denominada la enfermedad de Hansen, data desde los primeros inicios de la sociedad. Hay relatos bíblicos que así lo confirman en las comunidades cristianas de las primeras épocas. En nuestra nación apareció después del descubrimiento de América, entrando por Cartagena de Indias. Altamente contagiosa, la enfermedad, las primeras concentraciones en el país se hicieron en las poblaciones de Caño del Loro y Agua de Dios, bajo la orientación especializada de los miembros de la Policía Nacional, que prestaron un servicio invaluable en los también denominados lazaretos, los cuales eran auxiliados económicamente por un impuesto derivado de la mortuoria para ese destino específico. En Agua de Dios y en los otros dos municipios circulaba una moneda diferente a la que se manejaba en todo el país. Esta moneda era denominada coscoja. El servicio policial de neprocomios consistía en crear una policía interna o policía del pueblo. Muchos de los policías que prestaban el servicio padecían tal enfermedad. Por obvias razones, había encerramiento para impedir ingreso de personas sanas y a la vez controlar la propagación de la lepra. Se marcaba territorio con alambre de púa, parecido a los campos de concentración nazi. La reclusión se llevó a tal extremo que los enfermos perdieron todos sus derechos, hasta los de ser ciudadano. La ley 148 de 1962 reconoció nuevamente el derecho ciudadano para los enfermos de lepra. Sexto, proposiciones y varios. La académica María Cristina Vega intervino para comentar la duda que tenía acerca de la vida del maestro Luisa Calvo, quien fue internado en el leprocomio de Agua de Dios en su condición de persona soltera y desprotegida. Enseguida, el brigadier general Guillermo León Dientes aclaró que el compositor sí estuvo casado antes de ingresar al centro de reclusión. Secretario general José Asunción Suárez comentó que la bella melodía, intermezzo número 1, que se utilizó de fondo en la presentación, fue popularizada en México por el doctor Alfonso Ortiz Tirado y también por la cantante Margarita Cueto. Séptimo, clausura de jornada académica. Una vez agotado el orden del día, hacia las 7:30 de la noche, se dio por finalizada esta interesante jornada académica y se invitó, como es costumbre, a degustar unas deliciosas achiras traídas desde las calentanas regiones del otrora Tolima Grande. Hicieron juego con deliciosas almojábanas y pan de yucas, recetas importadas de la Sultana del Valle para delicia de los concurrentes. Como nota final, una breve pincelada sensible, no narrada en la crónica solariega de Flores de Ocaris, pasa por alto la alcurnia del primer Santander, cuyo linaje empieza a germinar a partir de 1620 en Santa Marta y luego toma verdadero prestigio después de la victoria de Boyacá. En este torneo genealógico aparece doña Leonor de Colmenares, hija de don Diego de Colmenares, del grupo de conquistadores de Pamplona, y Ana Sáez, de prosapia indígena, natural de Suba, princesa de la corte de Nemequemi, en el Valle de los Alcázares, bautizada así por don Gonzalo Jiménez de Quesada. De esta alcurnia paterno-materna proviene el general Santander, al igual que los generales Pedro Fortuny Sánchez Osorio, Frutos Joaquín Gutiérrez de Caviedes, Los Umaña y Rodríguez, entre otros,
que unieron sangre con doña Juana Rangel de Cuellar de Altuve y Bedoya, quien a través de una triple sobrina de la fundadora de Cúcuta, doña María Josefa Rangel de Cuellar, se unió en matrimonio con don Pedro José de Santander Caballero y Jovel de Moncada, bisabuelos paterno-materno del hombre de las leyes. Hasta aquí la lectura del acta número 18, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Continuemos con el orden del día, por favor. Cuarto, breve reseña biográfica del académico Camilo Santander Méndez. Presentamos a continuación una hoja de vida resumida del doctor Camilo Santander Méndez, ilustre académico de esta casa, la cual nos permitimos resumir de la siguiente manera. Camilo Santander Méndez es un políglota que habla varias lenguas, como el inglés, el francés, el alemán, italiano, portugués y chino. Dice que chiquito, pero bueno, listo. Bachiller del Gimnasio Moderno de Coral Gables High School en 1960, Universidad de Los Ángeles, Stanford University como ingeniero industrial, máster de negocios internacionales de la Universidad de Harvard, OAS Harvard House en mercadeo internacional, con estudios de historia china, y también muy importante resaltar que ocupó el primer puesto otorgado por el gobierno de la República Popular de China en un concurso mundial de conocimiento sobre la República de la China. Como experiencia laboral destacamos que fue director y consultor de múltiples empresas, profesor de política empresarial e internacionalización de las empresas colombianas, vicepresidente ejecutivo de Cervecería Andina S.A. y presidente de Ascensores Otis para Colombia y el área andina. Ha sido promotor en recuperación ambiental, proyecto Checua, de la Corporación Autónoma de la Sabana de Bogotá y los valles de Chiquinquirá y Ubaté. Es ganadero, navegante y radioaficionado. También autor de varios libros, entre los que se destacan El desarrollo integral del Huila, Sobrevivir la crisis colombiana en 1995, 95, perdón. El desafío global, Colombia en el siglo XXI, publicado en el 2001, El agua de vida, descubriendo el mito del diluvio universal. Es estudioso de temas como la prehistoria de las Américas, de Egipto, la China y el Medio Oriente. Y también un estudioso, investigador de la independencia de la provincia de la Nueva Granada. Hasta aquí está leída la hoja de vida del doctor Camilo Santander Méndez, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Siguiente punto. Siguiente punto es conferencia, comienzo de la historia y el diluvio universal. Tiene la palabra doctor Camilo Santander. El orden del día, primero tenemos que aprobar el orden del día, perdón. Está aprobado el orden del día, los académicos presentes. Gracias. Ha sido aprobado, señora Presidente. Gracias. A ver, el micrófono. ¿Pero va a funcionar con eso o con qué? Buenas noches. Muchas gracias por haber venido. Agradecido señor presidente de la presidencia vitalicia.
placer compartir con ustedes un rato que no va a ser solo, digamos, netamente académico, sino que espero sea agradable, porque el tema es un tema muy curioso. ¿Cómo se relacionan los mastodontes que murieron en la sabana de Bogotá hace 10.000 años con el diluvio universal? ¿Qué es eso del diluvio universal? Todos hemos oído hablar del diluvio universal cuando éramos niños, pero fue como una fantasía, un cuento, un relato muy mítico, nada de importante. Sin embargo, van a ver que tiene más importancia de la que parece y nos lleva a unos niveles de consideraciones supremamente impactantes, por decirlo así. Bien, entonces la historia comienza. Quiero agradecer al doctor Sergio Gaviria, aquí presente, que estuvo conmigo y con el profesor Tomás van der Hamen, una persona que ya falleció desafortunadamente, valiosísimo académico y geólogo y profesor y todo lo que ustedes quieran, y con ellos y con un equipo que van a ver ustedes ahí, descubrimos el segundo y varias otras piezas de mastodontes en la hacienda Susataque al norte de la sabana. Una zona muy especial que van a ver ustedes. ¿Ustedes se imaginan elefantes de este porte caminando por la sabana de Bogotá? Los buses, los microbuses serán los elefantes del futuro. Pero en esa época estos elefantes andaban por toda la sabana de Bogotá. Por muestras que se enviaron a Holanda, se pudo determinar por el análisis de carbón 14 que tenían 10.000 años, más o menos 500 años de posibilidad de error. Lo que quiere decir que aquí vivían en esa época y murieron en ese momento específico de la Tierra. Este es el sitio actual. Ustedes ven que es un sitio muy deteriorado. Yo no me imagino que los elefantes caminaron por acá. Imagínense un elefante cayéndose por aquí, rodaba botes, se mata. Esto tuvo que haber cambiado sustancialmente. Entonces, ¿qué cambió? ¿Por qué está esto tan deteriorado? Toda la vida desde chiquito que fuimos a la finca, yo decía, pero ¿por qué este terreno está tan desolado? Habían 52 campesinos que lograban sobrevivir con el pequeño cultivo de pancoger de cebada. Sus 7 bulticos los guardaban todo el año, los aprovechaban, de golpe hacían hasta su cervecita con parte de eso, y lograron vivir antes de que no pudieron más y se fueron a la ciudad, y eso fue lo que pasó. Algo pasó acá y se acabó el terreno. Siguiente. Aquí vemos al profesor van der Hamen y yo no sé, un estudiante ahí. Como ustedes ven, aquí hay una piedra que está ya prácticamente flotando en el aire. Usted la conoce bien, ¿no sé? Y así otras piedras muy lindas, muchas pintadas por indígenas de hace 10.000 años y no sé cuántos más. Sí. Esta es la comisión. Aquí está el profesor Sergio Gaviria, el profesor van der Hamen, Ruth Mayoria, una estudiante de PhD en ese momento, sobre los elefantes. Aquí está el suscrito y detrás está el doctor Rafael Duarte, que estaba terminando su PhD sobre geología en la Universidad de Lovaina, y él mismo nos encontró varios restos de otros mastodontes. O sea, este es un sitio donde aquí ustedes ven el colmillo del elefante, del mastodonte, algunos miembros, no se alcanza a ver el resto, pero estaba completo. Eso fue un hallazgo único en Colombia. Con la ayuda de Ingiominas y el empeño pues, de todos estos profesionales que trabajaron en ese momento conmigo, se logró sacar el mastodonte. Pasamos 10 días o más en la finca, guardando todo, cuidando todo y demás, y este llegó al Ingiominas. Siguiente. Esto es un molar
Ustedes pueden ver el tamaño de las muelas de un elefante y el tamaño del mastodonte este. Este ya es el mastodonte armado, ya completamente, en el Museo Geológico José, bueno, en fin, del Ingeominas. Hoy en día se llama el Instituto Geológico, Servicio Geológico Nacional. Bueno, en fin, aquí en la sabana de Bogotá fue encontrado, y ustedes ven, es un ejemplar espléndido. Localización en Morcón, Cundinamarca. Aquí la edad la tienen errada, fue hace 10.500 años aproximadamente que falleció. Siguiente. Okay. Entonces pasamos a la segunda. Entonces, ¿qué sucedió? Que despertó en nosotros una curiosidad enorme, y sobre todo en mí, de tratar de saber por qué habían muerto. En ese momento, afortunadamente, estábamos con geólogos como el doctor Sergio, como el profesor Van der Hamen, y cuando yo pregunté, bueno, pero ¿cómo hicieron para sobrevivir 10.000 años acá esos huesos? No es poca cosa. Pues el profesor Van der Hamen y Sergio me informaron o me hicieron ver que había una capa muy gruesa de cenizas volcánicas encima, que habían estado encima del mastodonte. Y aparte de eso, encima de eso había unos depósitos muy gruesos de caolines, que seguramente no sabemos de dónde vinieron hasta ese momento, simplemente se observó. ¿Y de dónde llegó toda esa ceniza volcánica? Ah, no, pues del Nevado del Ruiz. ¿Y eso dónde queda? A 200 kilómetros más o menos, como vuela el pájaro en línea recta de aquí de Bogotá. Bueno, entonces, explosiones volcánicas. Tuvo que haber sido una tremenda explosión volcánica para matar, sofocar, asfixiar, dejar sin comida, porque pues eso cubre el piso hasta tapar totalmente el pasto y eso. Y acaba de ocurrir recientemente en el Villarrica de Chile. Pasó el volcán hasta el otro lado en Argentina y estaban muriéndose todos los animales de la fauna salvaje. Bueno, siguiente tema. Entonces me pongo ya a investigar en todas las universidades del mundo. ¿Y qué pasó? Entonces, ¿qué pasó hace 10.000 años? Entonces empiezo a investigar civilizaciones antiguas y llego a que se ha descubierto incluso recientemente, más o menos, un sitio en Turquía que se llama Göbekli Tepe. Allí hubo una civilización muy antigua hace 13.000 años. Esa civilización desapareció. Dejaron vestigios, como vamos a ver. Este es parte del sitio que se está estudiando. En realidad es un sitio enorme. Parece que es una ciudad con diferentes asentamientos que curiosamente ha sido cubierta por muchas capas de tierra. Entonces han tenido, como ustedes van a ver, desenterrar los monumentos que habían. Este parece que era un templo, y ese templo tiene unas columnas de 1.500 kilos, que no son poca cosa. Sí. Este es el templo tal como era, y ahí pues se ve que hay mucha gente trabajando. Hace 13.000 años esto era una civilización, desapareció. Bueno, sigamos. Y las columnas tienen muestras de animales que yo pienso que son prehistóricos. Aquí hay bueno, estos son animales pues de allá, pero hay unos que muestran animales que ya no existen allá. Por ejemplo, este es un, ¿cómo se dice? Ostrich, una avestruz. Un avestruz. Avestruces en Turquía. Wow. Y no solo eran avestruces, sino que esa avestruz medía 15 pies de altura, o sea, casi 5 metros de altura. Esas tuvimos ocasión de ver las réplicas de esos animales que murieron en ese momento también. Y seguramente ahí ellos están recordando
todos estos animales que los rodeaban en ese momento, que en el momento que ellos fallecieron por algún evento, pasaron a mejor vida. Sí. Entonces aquí vemos un zaino, etcétera, etcétera. Bueno, tallar esto no es una tarea fácil, porque es un alto relieve. Entonces habían tenido que tener herramientas y formas para poder ir desbastando la piedra y haber dejado en muy buena condición física lo que querían dejar para la posteridad. Bueno, entonces vemos el tamaño de los monumentos, algo enorme. Sigamos. Bien, aquí se ve un búfalo. Ya no existen búfalos en Europa, ¿no? Aquí vemos, bueno, observemos que aquí de nuevo la avestruz, una gigantesca avestruz. Bueno, pasemos. En fin, esa es una estatua de un hombre. Y cerca de ese pueblo desapareció aproximadamente hace 13.000 años, 12.800, 13.000 años. Esto es otra población cerca en Turquía que se llama Catalhuyuk, y esta desapareció hace 9.500 años. Entonces estamos ante fenómenos de desaparición sucesiva que no podemos entender. Total, sigamos adelante. Vamos al siguiente. Sumeria. Ok. Entonces, llegamos a la siguiente civilización que desapareció, y fue la civilización ya que podemos comprender mejor porque nos dejó escritura. Entonces, ahí en la escritura comienza uno hoy en día y para la posteridad a saber su historia, qué pasó, dónde pasó, cuándo pasó. Entonces logramos entender que había habido un holocausto mayor que ellos describieron, y es el más copiado y mencionado en todas las escrituras posteriores a la inicial. Sigamos. Ellos tenían dioses, tenían 5 dioses y una diosa. Este dios era el dios de las aguas y era como medio malito, era como el Caín. Bueno, está Atrahasis y está la diosa Mami. ¿Les suena el nombre? Mami. Sigamos. Entonces, voy a hablarles de brevemente, para entrar en materia de la civilización sumeria, exactamente cuáles fueron los logros de la civilización sumeria. Y curiosamente, en días pasados, en meses pasados, profesores de la Universidad Nacional expresaron que estaban muy interesados en conocer un poco más del Medio Oriente. Desafortunadamente nuestra civilización empezó realmente 900 años antes de Cristo, y es mucho después, a los 2000 o 3000 o 5000 años, que llevaba la civilización de Sumeria. Y desafortunadamente nuestras universidades nos enseñan la historia hasta los romanos y los griegos, pero de ahí para atrás generalmente estamos un poco desinformados, ¿no es cierto? Vale. Bueno, entonces quiero simplemente hacer un resumen de los logros de esta civilización sumeria. Bueno, el avance tecnológico en la agricultura de la cebada permitió fundar las primeras ciudades. Imagínense ustedes la importancia de eso, que hasta allá en esta finca que les mostré, hasta hace unos 40 años, los pequeños agricultores sembraban un bultico de cebada, cogían 7 y esos 6 les servían de comida para todo el año.
Y eso fue exactamente lo que pasó en Sumeria, con el adicional de que en Sumeria aprendieron a hacer cerveza a la par, y eso fue un hecho muy importante. Vamos a mostrar ahorita, después de que termine de leerles lo que fue la civilización de Sumeria y sus logros, un cortico sobre cómo se desarrolló esa civilización con base en la cebada y el trigo. Tenemos entonces la primera evidencia de las ideas morales y religiosas. El Atrahasis describe cómo de la arcilla el dios alfarero Anu crea el primer hombre y Enki la primera mujer, con ayuda de Mami. A ellos les imbuye el soplo de la vida espiritual. Estamos hablando de 2300, 3000 años antes de Cristo. La Biblia data el Antiguo Testamento por ahí del V siglo antes de Cristo. O sea, hay un... Pero van a ver ustedes cómo se desarrollan estos conocimientos a través de las diferentes culturas. Entonces, las primeras ideas políticas, sociales, filosóficas, psicológicas, científicas, literarias y jurídicas. Para el doctor abogado allá al fondo le va a saber interesar que el primer código existió desde 2200 años antes de Cristo y se llama el Código de Urnamú, que incluía la pena proporcional. Posteriormente vino habiendo en la Babilonia, que es más reciente, en el año de 1700, el Código de Hammurabi de Babilonia, que se encuentra en el Museo del Louvre en París, y el cual incluye la ley del talión, que sabemos todos que es ojo por ojo y diente por diente. Tuvieron los primeros planos de arquitectura en la ciudad de Nippur, la construcción de bloques de adobe, muy interesante. Tomen nota de ese hecho, bloques de adobe. Uruk fue la primera ciudad y Gilgamesh, su rey, y que en efecto en realidad existió. Fueron las primeras matemáticas. Han encontrado lo que llaman las tablillas Clinton, que son 322 tablillas que explican el álgebra, la geometría y la rueda. Conocían el teorema de Pitágoras, habían inventado ya el teorema de Pitágoras. Ustedes saben que un triángulo recto, a al cuadrado más b al cuadrado igual c al cuadrado, b igual a la raíz cuadrada. Ellos sabían eso. Se deben sacar cuadrados, raíces cuadradas. ¿Cómo les parece? Hace 5.000 años, 4.000 años. Bien. Se inventaron los 360 grados de la circunferencia y se inventaron los 60 minutos de la hora. El reloj que ustedes tienen hoy, y miran y tiene 60 minutos, ese reloj fue inventado en Sumeria, hace 4.000 o 5.000 años. En astronomía se han encontrado más de 7.000 observaciones del cosmos, utilizadas en parte para hacer presagios astrológicos. El horóscopo occidental tiene sus orígenes en Babilonia. En el British Museum se encuentra una tableta de la biblioteca de Nínive que evidencia la observación del cometa Halley en el siglo VII antes de Cristo. Ustedes lo van a ver ahorita más adelante porque tiene una particular relevancia con los hechos que estoy tratando de traer a flote en el fondo. Tuvieron la primera magia, la primera bruja, y tuvieron también la primera profesión antigua, la más antigua de las profesiones. Entonces, bueno, este es el disco astronómico que detalla un momento muy especial en la historia de la humanidad. Y les voy a decir por qué. Y estos ya son escritos en tabletas en barro. Ellos escribían con una especie de punzón y ahí comenzó la escritura. Ahorita vamos a hablar de la escritura misma. Pasemos. Okay. Este es el astrolabio, el zodíaco. Allá en el idioma de ellos, sí. Okay. Y esta era la ciudad de Uruk. Tomen en nota este edificio que es lo que se llamaba un zigurat.
Ese sigurat es muy interesante porque está hecho con piedras de adobe. Y les voy a decir por qué es relevante para América después. Sigamos. Este es el sigurat, con estas rampas que suena allá. Una cosa netamente de una civilización muy organizada. Sí. Okay. Entonces, espero que tengamos la película ahí. No, la escritura. Okay. Vale. Sí, está. Entonces, vamos a seguir con el análisis de la evolución de la escritura. En Mesopotamia, entonces vemos que tenemos el origen de la escritura formal de la humanidad. Aquí hay diferentes personajes más o menos recientes, no tan recientes, que fueron descubriendo las tabletas y pudieron ir buscando la forma de entenderlas, cosa que no era nada fácil, porque imagínense ustedes, empezar con este tipo de pictogramas, pues claro, si uno ve un animal, pues uno sabe más o menos de qué se trata, pero ya convertir ese animal en esto, o en esto, o en esto, o en esto, o en esto, pues son ya cosas muy complicadas y tienen que tener una mente muy abstracta como la china para poder captar lo que significa eso, ¿no? Entonces, sí. Este es el Ugarit y este representa el primer alfabeto. Ellos inventaron un alfabeto y de ese alfabeto pudimos nosotros derivar el alfabeto griego y el alfabeto nuestro occidental. Entonces la escritura pasó de pictogramas como estos, ¿no? El toro, el pato, qué sé yo, el pescado, a este tipo de presentación, y luego a esta, que ya requiere, yo no puedo lograr entender cómo los científicos, las personas interesadas en el pasado, pudieron llegar a entender y a traducir estos, ¿no? Pero aquí, pues, lo traducen al sumerio fonético con el significado en inglés. Okay. Existen muchísimas tablillas cuneiformes en todo el mundo. Hay, no sé, 90.000, 60.000, 80.000 y desafortunadamente hay muchísimas más. Y la mayoría de ellas no han sido todavía leídas. Entonces no sabemos ni siquiera qué dicen. De modo que si alguien quiere buscar trabajo de los jóvenes en el Museo Británico de Londres, allá los reciben con los brazos abiertos, porque no es labor nada fácil. Bueno, en todo caso, hay miles y miles de tablillas, y una de las más importantes comienza a describirnos el origen del mundo, el origen del hombre y el primer cataclisma que ellos pudieron registrar, que lo llamaron el diluvio universal. Quiero que se graben esta gráfica. Esta gráfica está en cuneiforme, y cuneiforme muy antiguo, como ustedes pudieron ver. Esta representa parte de una bandeja que tenía un indígena al lado del lago Titicaca, alimentando sus cerdos. Una persona reconoció y dijo, ¿esto qué es? Se le pagó 100 pesos o lo que fuera por ella, y hoy en día está en el Museo Nacional de Bolivia, en La Paz. Y si ustedes van a verlo, lo van a encontrar debajo de un vidrio ahí que lo protege, y el guía les va a decir, eso es falso, eso no tiene ningún interés, eso no es de acá. Claro, no es de acá, ellos no entienden qué es, pero resulta que es sumerio y es muy antiguo. Eso nos deja una incógnita. Después hablamos de eso. Sigamos. Entonces, bueno, ahí vemos cómo se traduce el alfabeto a las letras nuestras. Entonces ya saben, cuando vean ustedes árbol, lo van a poder interpretar, ¿cierto? Así.
Sigamos. Ok, sigamos. Espero que no los aburra porque el tema está apenas comenzando. Entonces, la primera escritura. Les recomiendo mucho este caballero. Es el profesor Luttrell de la Universidad de Texas A&M. Tiene un video fabuloso en YouTube sobre las tabletas sumerias. Y es muy didacta, y son 2 videos los que tiene, en los cuales explica paso a paso las tabletas. De modo que el que quiera estudiar un poco más de las tabletas puede buscar en internet. Yo tengo una bibliografía de internet que les va a servir a ustedes. Es interesante anotar que hoy en día la información a través de el internet, el web, los YouTubes, todas estas cosas, es una cosa revolucionaria. Yo digo que en pocos años no va a existir más la escritura, porque la gente ya le da pereza leer. Cuando usted puede escuchar un botón o decirle al teléfono o al computador, oiga, hábleme acerca de Sumeria, y le sale toda la información de Sumeria ahí mismo, resumida por los más grandes historiadores, pues entonces estamos en un momento de una revolución muy, muy importante. Entonces, este es Anu, perdón, sí, Anu y Enlil, ¿ok? Ese es el rey de la guerra, y Anu es el padre, Dios Padre, el mayor, más o menos. Estas son diferentes tipos de escritura cuneiforme. Como se van a dar cuenta, son diferentes idiomas. Y entonces solo gente muy dedicada durante muchos años puede coger una tabletica de estas y descifrar cuál es el significado y transmitirlo. Mire cómo va a terminar el café. No, si no se calla, yo sé que... A ver, sigamos. Ok. Enki. All right. Enki es un personaje famoso de la epopeya de la Trajasis. ¿Okay? Este personaje muere y entonces hace que Atrahasis trate de buscar la planta de la eterna vida. Y yo no sé a dónde vino, a lo mejor fue hasta Bolivia a buscarla. Y resulta que le dieron la receta y resulta que se la robaron y se quedó y no pudo lograr la larga vida. Y eso está relacionado con la epopeya del diluvio universal en el Atrahasis. Porque es que, miren, les explico. Sí. Esta es la misma mami. Sí. Okay. El Atrahasis, el Enuma Elish y luego posteriormente la Biblia echan el mismo cuento. Se nota que lo tradujeron a muchos idiomas. Cuando los israelitas fueron tomados captivos por los reyes, por el rey persa, entonces fueron a dar a Babilonia, y en Babilonia entraron en contacto con esa civilización. Y cuando vieron esto dijeron, no, estos son los dioses, esto tenemos que traducirlo. Entonces, al traducirlo, cada gente o cada población que lo traducía, sus escribas, le cambiaban los nombres, le ponían un poquito más de color, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente ciertas esencias a las cuales nos vamos a dirigir más adelante quedaban ya grabadas, por suerte. Aquí falta un pedazo y desafortunadamente en el poema de Atrahasis, que es el poema de Gilgamesh, faltan 35 tabletas del diluvio universal. O sea que hay mucha más historia que contaron, pero que no sabemos cómo la contaron. Pero lo que nos quedó ya podemos deducir cosas muy interesantes. Bueno. Entonces, el poema de Gilgamesh entonces es el escrito más antiguo que se ha encontrado allá. Y de ahí sale la historia de la creación
que viene a la Biblia y a otras religiones del Medio Oriente, y la epopeya del diluvio universal. Entonces, si leemos, no los voy a poner a leer tabletas porque eso es muy aburrido, voy a resumirles aquí. Según la Biblia, vamos a comparar las versiones. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y crió Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios, y lo crió, varón y hembra los crió. Formó pues Jehová, Dios al hombre, del polvo de la tierra, y alentó en su nariz el polvo de la vida, y fue el hombre su alma viviente. Veamos cómo contrasta con la explicación de la ciencia, pero antes de eso vamos a ver así. Dice